Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están? Así, más fuerte. ¿Cómo están? Sí, con ese ánimo. Ahí veo a mi amigo Luis. Bienvenido. Es importante presentarse y espero que tengas el oído presto a lo que el Señor trae hoy. Como es, cada uno de ustedes para el Señor son importantes porque los ama a todos por igual. Y el mensaje de hoy, el que puso el Señor en mi corazón, no es una continuación de lo que venía trayendo. Recuerdan que estaba hablando de los pecados sutiles y cómo eso puede, al no reconocerlo, hacer como mella en nosotros de a poquito y no darnos cuenta y no reconocerlos como pecado. Esta vez el Señor me sacó y me trajo para traerles a ustedes un tema que para mí es de mis favoritos. Es el que en su momento me hizo crecer y tornar un poquito mi corazón más hacia Él, como el de Lorenzo, el que trajo, que es la santificación y la santificación progresiva. Ustedes verán que hay cierta relación entre un tema y otro, y estoy hablando del principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Así que para empezar vamos a leer un versículo que es un versículo clave y donde habla de esto precisamente, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, y lo pueden encontrar en Proverbios 1. Y en lo que va buscando, el mensaje de hoy va a tener como dos partes. El principio de todo lo voy a traer hoy, pero ya se van a dar cuenta que tiene dos partes, pero la segunda parte es la que tiene más preponderancia para nosotros como cristianos. Amén. Vamos a Proverbios 1 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que nada vamos a orar rápidamente por esta palabra. Amén. Dios Padre Celestial, Padre amado, henos aquí, Señor, tus hijos, que venimos con un corazón humilde hacia ti, Señor amado, reconociendo que sin ti nada somos, que tú quieres presentarte en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, como en muchos de nosotros has hecho, Señor, y nos cambias de un caminar, Señor, sin ti, a un caminar donde tú te presentas y vives en nuestro corazón y nos das esa noción de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, pero ciertamente nos permites reconocer que tú eres el único mediador entre Dios Padre y nosotros los hombres, Señor amado. Ayúdanos, Señor, esta mañana a tener los oídos prestos hacia tu palabra, Señor. Me presento yo, tu siervo, delante de ti para que tú, con carbón encendido, llenes mis labios, Señor, y traigas tu palabra, que quites de mí todo hombre, toda carnalidad que hay en mí, para que sea una palabra que caiga en tierra fértil, Señor amado. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y la palabra dice que Proverbios 1 dice: los proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y de sus dichos profundos. Esa es la esencia del libro de Proverbios y Eclesiastés. Y el versículo 7 es el principal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero ir primero a entender quién es Salomón. Salomón es el hijo, el hijo del rey David y el que heredó la corona luego que David ya no estuvo, que partió hacia el Señor. Entonces, Salomón era un temeroso de Dios
y siguió los estatutos del Padre, siguió el mandamiento de que honrarás a tu padre y a tu madre, y siguió, y eso fue agradable ante los ojos de Dios. En Primera de Reyes 3 cuenta la historia donde dice, Salomón amó a Jehová y andando en los estatutos de su padre David, y en el 5º versículo dice, y se le apareció Jehová a Salomón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Vamos a ir ahora y me ayudan a leer la continuación. Ese es el preámbulo y está buena la conversación, porque la tenemos por encimita, pero cuando uno la lee tiene como un poquito más de sabor, de sazón. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes 3 al versículo 6. Vamos a leer bastante la palabra porque es lo que fortalece y le da más sazón. Yo que vendo condimentos, pues, sé lo que es la comida sazonada. Sí. Amén, ¿están ahí? Y Salomón dijo, recordemos que en ese momento era el rey de Israel, que en ese momento Israel era un pueblo grande en número. Dice, tú hiciste gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta su gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Demostró humildad primeramente. Da pues, y acá está el pedido, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Y entonces Dios dijo, pues porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí que lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Estamos hablando, y eso lo mencioné antes, de la persona más sabia en la historia de la humanidad. Más sabia, y después vamos a entrar a la sabiduría y desglosar un poco el significado correcto de sabiduría de Dios. Ese fue un pedido, y como ven acá, luego, para parafrasear lo que viene, no solo le dio la sabiduría y por pedir algo que en realidad no se lo pidió como beneficio propio, sino que lo pidió para llevar a su pueblo en beneficio de su pueblo. No le tocó en ningún momento que le dé riquezas ni nada, sino que le ayude a dirigir a los que tenía a su cargo, pero igualmente Dios le iba a dar riquezas y mucho más, como se empareja con el capítulo 6 de Mateo, donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. Asimismo, eso es una ley para nosotros mismos. Busquemos a Dios, la sabiduría de Dios, y simplemente el tener la sabiduría de Dios nos va a llevar por caminos. Hay excepciones, porque Dios es soberano, y si quiere enseñarte algo a través de la tribulación, como dijo la hermana Rosario, lo va a hacer, pero es para corregirte y para hacerte crecer. Amén. Con eso en mente vamos ahora a diferenciar un poquito lo que es el temor del miedo. Porque si decimos temor y netamente vemos la palabra temor por definición, la relacionamos con miedo a Jehová, y esa no es la verdadera definición. El miedo es una sensación negativa, nos provoca inquietud, nervio, ansiedad, y no es el verdadero significado,
porque si no, incluso, por ejemplo, el miedo a la muerte. Una persona que no conoce de Cristo, de nuestro Señor, al pensar a la muerte le causa una incertidumbre, le causa un miedo, el miedo a morirse y qué hay después de la muerte, ¿verdad? El temor como principio es algo reverencial. Eso es, un temor reverencial al Señor y es vivir íntegramente, honrando la ley que Él pone, su palabra, que es una palabra que trae moralidad al hombre, como decía el rey Salomón, entendimiento de lo bueno y lo malo. Entendimiento de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? El mundo no tiene ese entendimiento. El que no tiene este temor de Dios simplemente busca lo suyo, va para adelante y se lleva por delante pecado y todo lo que venga. Amén. Y por supuesto que, como dice la palabra, el pecado trae consigo ¿qué? Muerte. Amén. Y hay un versículo que si quieren lo van a ir buscando, que es esencial para entender también esto, que está en Primera de Juan 4. Y voy a parafrasear un poquito de qué se trata esto. Primeramente, tenemos que quitar ese miedo. Hay que eliminar ese miedo hacia ver a Dios como un Dios castigador. Ciertamente Dios castiga, pero no castiga el pecado. Pero Dios primeramente nos ama y lo que quiere con esa sabiduría de un temor reverente es que no entendamos ese temor como un castigo, sino perfeccionar el amor hacia Dios y entender que Dios nos ama primero y que el amor de Dios nos perfecciona. Amén, amén. Vamos entonces a esa lectura, Primera de Juan 4. Y es muy rica esta palabra, la vamos a seguir desglosando un poquito ahora. Y dice así, vamos al versículo 15. Vamos a leer del 15 al 18. Y dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, es su esencia. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Confianza en el día de juicio, una percepción de eternidad con Dios, donde se va ese miedo a la muerte, porque entendemos que ciertamente hay un juicio y que vamos a estar protegidos por nuestro Salvador. Pues, continúa el 17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Repito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, miedo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se entendió? Parece un trabalengua, pero leído despacito y tiene un montón de sentido esto. Dios ciertamente nos amó primero, y así dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Él es el ejemplo del amor en su esencia. Amén. Ahora bien, la sabiduría es algo que se ha buscado siempre desde los principios de la humanidad. Y si vamos al antiguo cercano oriente, ¿no? Ellos siempre comprendieron la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento. Sabiduría versus conocimiento o inteligencia, son dos cosas diferentes. El conocimiento, ¿por qué? Lo entendieron así, porque entienden que la sabiduría abarca el conocimiento también. Esto incluye también una conducta moral y de comprensión. Otra vez, conducta moral, entender diferencia entre bien y mal. Entonces, una persona
no se podía considerar sabia, a pesar de tener mucha ciencia, a pesar de tener mucho conocimiento. Estamos hablando del Lejano Oriente y eso incluye judíos, musulmanes, todas las religiones que había en ese momento, aún coincidían en esa sabiduría, en un ser superior que los llevaba a una conducta recta. Es decir, no se podía tener conocimiento si sus hechos no se ajustaban a una conducta recta delante de Dios. Y ustedes miren que dentro de todo, si ustedes miran a los musulmanes ahora cuando fue el Mundial de Fútbol en Qatar, ellos siguen teniendo ciertas cosas bien firmes y rígidas con respecto a lo que lleva a un pecado. Ellos no vendían alcohol al público. Para nada, porque se entiende que la conducta de las personas bajo el alcohol los lleva a descarriarse o a hacer algo que está fuera de su control, de no tener dominio propio. Hablábamos el domingo pasado del dominio propio. Entonces, entendían que el proceso de la sabiduría con un hombre recto, como hombres rectos moralmente, era mucho más importante que ser en la ciencia un filósofo o alguien importante, pero sin Dios. Amén. Fíjense esto, que la sabiduría es al revés, la sabiduría de Dios es al revés de cómo nosotros crecemos. Cuando somos chiquititos, como mis hijos, ellos son totalmente dependientes de nosotros. Les tenemos que dar la comidita en la boca y los vamos preparando ¿para qué? Para que cuando sean más grandes sean independientes y los dejemos preparados para esta vida, para que puedan desarrollarse independientemente sin nosotros como papás. Sin embargo, la sabiduría de Dios y el temor de Dios es todo lo contrario. Si nosotros no tenemos la sabiduría, caminamos en lado opuesto. Recuerda como decía Lorenzo, que estábamos caminando para un lado y cuando entendemos eso, para allá está el pecado, nos damos vuelta y empezamos a caminar mirando a Dios, empezando a depender de Dios. Por eso es opuesto. Primero no dependemos de Dios, pero nuestra vida tiene que ir cada vez más a ser dependientes de nuestro Dios y Salvador. Amén. Y de alguna manera la palabra está llena de estos tipos de sabiduría y nos dan un montón de promesas. Quiero que vayan a Proverbios 3:5, por favor. Vamos a leer varios de los proverbios que están llenos de las promesas y la sabiduría de Dios, de vivir una vida en Dios. Y estos proverbios los escribió quien les presenté primero, Salomón. No se puede desechar que las escribió el hombre más sabio que hubo sobre esta tierra. Amén. Entonces, Proverbio 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia cuando estás ahí entre la espada y la pared y decides manipular una solución sin escuchar primero lo que dice la palabra de Dios o incluso ponerte de rodillas para esperar a ver qué Dios va a hacer. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y apártate del mal. Y acá tenemos una promesa hermosa que es, porque siguiendo estas promesas, incluso nos da una promesa de salud y sanidad corporal. Mire lo que dice el último versículo, dice: porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Se dan cuenta que, y como esta vamos a ver varias promesas que hay
por el hecho de confiar en el Señor y tener una vida con temor al Señor. Una vida constante estoy hablando, no una vida como si te agarraras la lámpara de Aladino y en el momento que estamos en problema, a ver, deseo que me saques de esto y después nos olvidamos. Estamos hablando de una constancia en temer de Dios y seguir al Señor. Amén. Vamos a ir ahora a otra promesa que tiene en Proverbios que nos da confianza y seguridad. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14. Y vamos a ir hasta el versículo 26. Confianza y seguridad en el Señor a través del temor, ¿no? El temor de Jehová, en el temor de Jehová, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Tú estás en Dios, le sigues a Él y es mucho más probable, y acá lo dice como una promesa, que vas a estar rodeado de la seguridad del Señor. Él te va a mantener afuera del acecho de las cosas malas. ¿Y quién puede dar testimonio de eso? ¿Quién puede decir un amén grande a de cuánto Dios nos ha quitado? Si haga un ejercicio mental de cómo o dónde estaría hoy si usted hubiera permanecido en el pecado, hubiera permanecido en una vida sin que el Señor lo haya alcanzado. Que hubiera continuado usted en las cositas que hacía. Piense y haga un ejercicio y se va a dar cuenta que luego de haber recibido y haber temido del Señor, usted evitó un montón de cosas, simplemente por eso. Pero además de eso, sabemos que tenemos a nuestro Padre Celestial de nuestro lado. Amén. Porque hay un mundo espiritual. Vamos a ir ahora al Salmo 34:7. Estábamos hablando recién de protección divina y esto es también, apoya esa misma promesa del Señor. Protección divina, que quién no quiere tener a Dios como el guerrero de su vida, amén. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Siempre en nuestras oraciones solemos decir, Señor, manda tus ángeles para que acampen alrededor de nosotros, pon vallado alrededor nuestro. Es una oración válida y está fundada en este versículo. El Señor manda ángeles a acampar alrededor de los que le temen. Amén. El Señor también tiene otras promesas lindas. Vamos a Proverbios 10:27. Les dije que íbamos a leer mucho, pero porque es rica, es una palabra que si uno la dice parafrasis, pero cuando uno la lee tiene ese sazón. Proverbios 10:27. Y se habrán dado cuenta que son todos versículos que fui eligiendo donde está la palabra de temor de Dios. El temor de Jehová, aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Nos promete que hasta nos aumenta los días. Sí, hay pecados que se hacen incluso hasta cuando uno reconoce al Señor y realmente tiene al Señor en su corazón y tenía vicios como fumar, por ejemplo, hasta el Señor le quita eso, nos saca el cigarrillo. No porque, ay, Señor, me vas a castigar si fumo. No, te lo quita y punto. Y eso naturalmente te va a extender los días. Bueno, pero ese es un ejemplo, pero en muchas otras cosas, cuando tú tomas malas decisiones y te metes donde no te tienes que meter. Y vamos a usar uno más, tenía mucho más, pero me gusta que es que el Señor también suple y provee. Dentro de nuestras preocupaciones económicas también está el Señor. Y vamos a Salmos 145. Salmos 145 y vamos a ir hasta el versículo 18. Y el versículo 18 y 19 dice,
Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Así es el Señor. El Señor es fiel. Siempre le digo, nosotros le podemos fallar, incluso temiéndole y estando en sus caminos, pero el Señor permanece fiel. Nos va a corregir primero, nos va a tratar de a veces pasar por fuego, pero para que brillemos más como oro en sus manos. Amén. ¿Quién puede darle un gloria a Dios, un aleluya al Señor? Ciertamente el Señor es bueno. Ahora, como les decía, esta sabiduría de temer a Dios viene desde el antiguo, del lejano oriente. Y dentro del lejano oriente están, como le dije, los musulmanes, los judíos. Pero ¿qué diferencia hay en sí en el concepto que yo les traje, que incluso son proverbios y sabidurías y salmos que estaban antes de Jesucristo? Y en realidad es en sí la sabiduría de Dios como concepto no difiere, es para todos. Entonces, la conclusión es que la sabiduría por sí sola no trae en sí la salvación. En la sabiduría no está el ser salvos. ¿Quién es el que nos da la salvación? Jesucristo. Todas las escrituras que venían desde la antigüedad ponían a Jesucristo como la promesa. Y acá voy a iniciar con la segunda parte del mensaje, porque para separar bien las dos cosas. Hay una diferencia entre temor de Dios y miedo, hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia, pero también hay una diferencia, y es esencial para nuestra salvación, que es entender que la salvación perfecta y el temor perfecto está en la persona de Jesucristo. Porque Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa vida eterna está la salvación. Y hay una experiencia que tiene que ver con esto. Cuando Pablo va a Atenas, que eso fue antes de ir a Corinto, cuando quiso empezar su ministerio, él usó una estrategia de ir a donde estaba, digamos, al centro. Es como que, a ver, Estados Unidos, ¿dónde voy primero? Me voy para Manhattan, que es donde hay más gente, no sé. Pensó en eso. Pero se metió donde estaban todos los filósofos, se metió donde estaban todos los pensantes, los inteligentes. Inteligentes sin Dios. Era una inteligencia con mucha vanidad. Y así era Pablo antes de recibir a Cristo. Él perseguía a los cristianos, él quería exaltarse por seguir supuestamente a un Dios con su sabiduría, era extremo, ¿no? en todo, pero no estaba entendiendo en sí lo que esa palabra que él era tan sabio, entre comillas, estaba contradiciendo, estaba persiguiendo al mismo que escribió esas palabras. Pero el Señor se le revela. Y ya con el Señor en su corazón, con ese corazón de querer servirle, todavía Dios trabajando, seguía usando un poquito de una estrategia que fue puliendo el Señor. En Atenas, mire lo que pasó. Cuando él va, empieza a usar una estrategia, se para y dice, a ver cómo le entro a estos. Ya sé, mire, vio un lugar que estaba vacío. Hay un Dios invisible. Dice, miren, este Dios que está invisible, que dice acá el Dios invisible, es el que le vengo a predicar. Entonces dijeron, nos interesa eso, ¿por qué no vienes al centro que tenemos una convención donde están todos los principales y nos vienes a explicar? Que se llamaba Areópago. Y cuando va para allá, se pone a hablar y en vez de presentar al Cristo de la cruz, al Cristo vivo, lo que empezó es a hablar temas que eran secundarios. Empezó a hablar de la resurrección, que sí son temas, pero no son los esenciales para presentar la salvación a través de Cristo. Y lo que pasó que empezaron a mofarse de él. Imagínense, un areópago es como un lugar donde están todos rodeados y uno está parado en el medio y todo el mundo se le empezó a burlar y a reír y decirle, ¿sabes qué? Mejor vete a otro lado a traer esas bobadas que tú traes. Y
Y eso le dolió a una persona que es orgullosa, inteligente, le duele que a cualquiera de nosotros, a ninguno le gusta que se ríen de nosotros o se mofen. Y hay un miedo, a veces tenemos miedo de traer la palabra y predicar la palabra de salvación por miedo a que se burlen de nosotros. Y en estos tiempos es una de las cosas principales que nos atan los pies y las manos a llevar el mensaje del Señor. No te avergüences de la palabra del Señor porque es poder de Dios. Y si tú te avergüenzas de Él, aquí en la tierra, Él se avergonzará de ti en los cielos. Así que cuidado con eso. Pero el Señor usó esto con Pablo y lo que hizo fue que cuando vuelve a Corintios, ya fue cambiando la visión. Le cambió la visión y no volvió a repetir los mismos errores. Y vamos al que es, pienso yo, el versículo más importante de este mensaje, que está en Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Y vamos a ir desde el principio. Miren lo que dice el título, proclamando al Cristo crucificado. ¿Amén? ¿Están ahí? Bien. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, a Corinto, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo. Es decir, me propuse no venir con cosas donde yo me golpeaba el hombro, donde yo quería demostrarles cuánto sabía. Era muy, científicamente era muy sabio Pablo. Él se había propuesto no saber entre vosotros cosa alguna que no sea Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Había quedado un poquito nerviosito después de lo que había pasado en Atenas. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Persuasivas de humana sabiduría. ¿Ven ahí la diferencia? Sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios. Ahí fue donde se manifestó el Señor a través del mensaje concreto de Cristo crucificado y ahí donde tuvo un rédito de vidas para el Señor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Esto es muy bueno. Y ahora vamos a ir un poquito para atrás a 1 Corintios 1:18. Lo pongo como uno, aunque primero eso fue Corintios 2, ahora vamos a Corintios 1, pero está muy conectado. Y habla también de lo que es el mensaje de la cruz a través de la muerte de nuestro Señor en la cruz. 1 Corintios 1:18 dice, y el título es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, filosofar, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así sean judíos, griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque son uno con Dios, es Cristo uno con Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermosa esa palabra. Ahí está la predicación, lo que tenemos, el mensaje de salvación está muy compactado en esas palabras. Ahí hay sabiduría de parte de Pablo y sabiduría pulida por el Señor para traer un verdadero mensaje de salvación. Para ellos corintios, que eran griegos, muchos eran corintios en Grecia y necesitaban un poquito salir de lo que era la filosofía de esos tiempos. La sabiduría a través de Cristo es suficiente. Para ser salvos no hace falta añadir más inteligencia, más conocimiento de ciencia. La salvación es a través del sacrificio de Cristo en la cruz y reconocerlos. No tienes que tener títulos, no tienes que alcanzar ningún otro tipo de método, simplemente creer que Cristo es tu Salvador. Amén. Y para eso tenemos que entender también que con el corazón se cree para ser salvos. ¿Sí? Todo aquel que reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios es salvo. Es ahí, Cristo es suficiente. Tú necesitas recibir a Cristo y luego está la palabra, los estatutos, lo que tienes que obedecer. Pero no es en sí la acción, sino es una demostración, es el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, también recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva, que es lo que estuvo enseñando Lorenzo, te enseña a ir caminando poquito a poquito hacia el Señor. Te va limpiando, te va haciendo más un hijo de Dios, te va haciendo más semejante a Jesucristo. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo tienes que reconocer primero, antes que otro, tú mismo. Entender, wow, lo que el Señor está haciendo en mi vida. O si estás muchos años en el Señor, decir, wow, como dije antes, ¿dónde estaría ahora si no fuera por el Señor? ¿Cuánto me ha cambiado el Señor de lo que era? Nueva criatura soy. Lo viejo ya es pasado. Soy nueva criatura en Cristo. Amén. Y cuando recibimos a Cristo también tiene que haber, como muestra, ese primer amor, el primer amor del que habla Apocalipsis, donde el Señor regaña a la iglesia porque les dice que vuelvan a ese primer amor. Ese primer amor se llama así porque todos, quienes nos hemos enamorado la primera vez, aún siendo de jóvenes, ¿qué nos damos? Hacemos todo tipo de cosas por ese amor. Y así es el amor cuando recibimos de verdad a Cristo. Queremos servirle con lo que queremos hacer. Con lo poquito que tengamos, le queremos servir. Hay un testimonio muy bonito que escuché por allá por los 80, cuando había aparecido la enfermedad del SIDA. Era algo así como cuando vino el COVID, que no se sabía qué era y había una especie de incluso discriminación para los que se tenía el SIDA, porque ni siquiera se sabía de qué manera se contagiaba y demás. Y este bailarín muy famoso de Puerto Rico había adquirido el SIDA y estaba ya en su última etapa. Entonces, este pastor que lo conocía, lo llamaron para que le dé lo que llamaba la extrema unción, pero en realidad eso es más de los católicos, pero lo llamó a él porque quería escuchar la palabra de Dios. Sabía que se iba a morir. Entonces se le presenta y le empieza a presentar ese plan de salvación, el Cristo crucificado en la cruz, el amor de Cristo para nosotros, el que siendo en forma de Dios vino y tomó la forma de hombre y fue a la cruz por nosotros, por amor, y que hizo todo y también le presentó incluso el testimonio de ese ladrón que estaba al costado del Señor, que también le recibió en ese último suspiro. Y cuando le ve él, como le digo, ese pastor no sabía mucho del SIDA en ese momento, pero se impactó, era huesos
con la piel colgando de los huesos. Estaba postrado, era una persona que pesaba por, no sé, 160 libras y eran 70 libras, 60, postrado en una cama, con una voz apenas que podía hablar. Y cuando le presentó al Señor, Él le dijo, con apenas lo último de su voz, tú puedes orar por mí para que yo pueda alcanzarlo. Y en la oración, cuando termina la oración elocuente, Él le dice, yo lo creo, yo quiero recibir ese Señor. Bueno, lo tienes, ya lo tienes. Si tú has creído, ya lo tienes. Y de repente, cuando entendió eso, que ya lo tenía por haber creído, se le empezó a iluminar el rostro. Empezó a cambiar el timbre de voz. Y lo primero que le dijo, dentro de lo que él estaba, dijo, pero escúcheme, pastor, yo lo único que sé hacer es bailar. Toda mi vida he bailado, es lo único que sé hacer. Así que le pregunto, yo sé que me voy a morir, yo sé que me voy a morir y estoy sufriendo, ya me quiero ir ahora con el Señor. Pero cuando esté en la presencia del Señor, ¿voy a poder bailar para Cristo? Le dijo. Imagínese que ante tremenda declaración el pastor le dijo, olvidó todo método, toda lo que es doctrina inválida en ese momento y le dijo, ¿sabes qué? Vete con el Señor y baila todo lo que quieras para Cristo. Vete con Él. Cuando terminó de decir esas palabras, él sonrió aún más, pegó un alarido de alegría y no pasaron varios minutos y él expiró y se fue con el Señor. El punto acá es que miren en la condición que estaba cuando recibió a Cristo de verdad, lo que él quiso es servir al Señor con lo que él sabía hacer. Él sabía bailar, sabía que en ese momento no lo iba a hacer, pero él anheló el poder retribuirle al Señor y su manera de dar las gracias al Señor era a través del baile. El baile cuando esté en la presencia, en su corto entendimiento, pero ciertamente iba a estar en el paraíso con él, como el ladrón que estaba al lado de Cristo. Amén. De eso se trata. Pero no esperemos hasta lo último, los que no conocen del Señor, los que no tienen un encuentro personal con Cristo, porque el Señor viene como ladrón en la noche, dice, y no podemos dejar para otro día lo que hoy tenemos a nuestro alcance. No todos podemos tener la suerte de estar aún en el lecho y de muerte y recibirlo, no se sabe eso. La verdadera sabiduría es estar en Cristo Jesús. Y no es sabio el que postula permanecer a tal o cual filosofía, sino aquel que puede decir, yo estoy juntamente crucificado con Jesucristo y ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí. Amén. Vamos a ponernos de pie.